¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema de la investigación y evidentemente la pregunta, ¿no?, es muy importante, la que aparece precisamente en esta primera diapositiva de ¿para qué investigar? Esto ya lo hemos planteado en algún momento de la clase. De hecho, vimos también algún video acerca de esta científica, ¿no?, mexicana llamada Julieta Fierro, una de las mejores astrónomas y científicas de México, eh, y que ella precisamente, como en esa entrevista nos daba pues una cátedra, ¿no?, desde una perspectiva muy digerible sobre lo que es la investigación, qué es lo que ha hecho para ella como una persona importante a nivel internacional, eh, la investigación propiamente, ¿no? Pero este cuestionamiento de ¿para qué investigar? Eso es lo que día a día quizá se hacen algunos alumnos sobre la necesidad o cuál es la necesidad de estar investigando o estar indagando. Bueno, todos los días nosotros nos planteamos una pregunta, como puede ser algo tan sencillo como qué voy a desayunar o qué eh, colectivo voy a tomar para ir a la escuela, para ir a la casa, no lo sé. Pues ese tipo de preguntas obviamente requieren una respuesta, ¿no? Y técnicamente entonces nosotros lo que hacemos en la investigación es eso, ¿no? Recabar esa información, insisto, que nos lleve a una respuesta. Y si esa respuesta no logra, pues, de alguna forma eh, tranquilizarnos, ¿no? Es decir, no estamos satisfechos de esa respuesta, bueno, entonces quiere decir que es un tema muy bueno, ¿no? Es decir, que tendría que hacer otras preguntas, otros cuestionamientos mucho más amplios quizá, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros investigamos? Bueno, investigamos para conocer, obviamente, para saber nuevas cosas, para, no sé, informarnos sobre cierta situación, ¿no? Pero también podemos investigar para conocer quizá la causa de un problema, por ejemplo, ¿no? Y una vez que conocemos la causa del problema, podemos investigar para darle una prueba de solución a ese problema. Evidentemente, esto en beneficio o beneficio a, pues a todos, ¿no? A toda la humanidad, que al final de cuentas ese es, a mi parecer, uno de los objetivos, sino que el más importante de la investigación, ¿no? Lo que vamos a ver hoy en día, bueno, el día de hoy, es precisamente conocer el tema de la delimitación, es decir, lanzar una pregunta una pregunta y sobre esa pregunta determinar un tema, ¿no? Hay infinidades de temas en que tú puedes investigar, ¿no? De todos los ámbitos del saber o del conocimiento humano, deporte, cultura, arte, eh, no sé, ciencias sociales como el derecho humano, eh, el feminismo, por ejemplo, que está, pues evidentemente lo tenemos, ¿no? Muy a flor de piel, ¿no? En este tipo de movimientos sociales, ¿no? También puede ser temas como la pandemia, ¿no? O temas, no sé, de ideologías, en fin, hay de todo. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento humano, tú puedes empezar a hacer una investigación, pero evidentemente debes de delimitar un tema o bien de tener un tema, ¿no? El día de hoy, insisto, vamos a trabajar a manera de ejercicio este, este proceso de la delimitación del tema desde una perspectiva, si tú quieres, escolar, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre dentro de del tema que vamos a plantear el día de hoy, se me ocurre el ejemplo de la contaminación. Es un tema que desafortunadamente
pues cada vez está pues más latente en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a entrar en materia, es decir, dentro del ejemplo. Si a mí el maestro o maestra me dice, te toca el tema de la contaminación, o bien nosotros lo elegimos, yo quiero trabajar sobre el tema de la contaminación. Excelente, es un tema interesante, tratable, obviamente, pero hay un pequeño, si no problema, pero sí una observación. Cuando se habla de contaminación, existe una infinidad de formas en que se puede contaminar algo. ¿Me explico? Si tú dices, por ejemplo, de la lógica me dice que es la contaminación hacia el medio ambiente, bueno, resulta que hay contaminación del agua, hay contaminación del aire, hay contaminación visual, contaminación auditiva, bueno, hay una infinidad de contaminación, digámoslo así, y nosotros debemos especificar un poco más a qué me refiero. Bueno, entonces lo que hacemos es ir como que delimitando poco a poco hasta llegar al punto clave. Bueno, pues quedamos en que de todos los tipos de contaminación que existen, nos vamos a enfocar a la contaminación del agua. Bueno, pero resulta que necesitamos delimitar aún más, porque hay diferentes tipos de agua, ¿no? Es ese cuerpo, ¿no?, tan importante y tan vital para los seres humanos. Están el agua de los ríos, el agua de los océanos, el agua pluvial, ¿no?, el agua fluvial, ¿no?, a los lagos, en fin, todo eso donde aparece pues ese fenómeno, ¿no?, o más bien ese vital líquido, pues debemos de delimitarlo. Esa es la contaminación del agua, pero ¿de qué tipo de agua? Bueno, entonces ya consensamos entre el equipo, vamos a suponer que vamos a trabajar en equipo o de manera individual, y digo, bueno, vamos a hablar sobre la contaminación de ríos, ¿no? Pero todavía necesitamos delimitarlo aún más. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque resulta que hay muchísimos ríos en nuestro, bueno, en el mundo, ¿no?, en nuestro país, incluso en nuestro municipio, ¿no? Bueno, pues vamos a elegir el río, pues, más conocido, ¿no?, de nuestro municipio, que es el río Cuatán. Entonces ya voy a delimitar, le digo, la contaminación del río Cuatán. Sin embargo, sabemos perfectamente que los niveles de contaminación de este río no es el mismo, digamos, los mismos parámetros, por llamarlo así, o más bien el mismo grado de contaminación, mejor dicho, en la parte alta, es decir, donde nace la fuente, que en la parte urbana, ¿sí?, donde recorre por la ciudad y de donde desemboca. Si tú vas, por ejemplo, con un tubo de ensayo, de estos tubos que se utilizan en el laboratorio de química, y sacas muestras, ¿no?, tanto de la zona alta como la zona media, que es la zona urbana, o la zona donde desemboca este río, bueno, pues va y lo empiezas a analizar, resulta que no tienen los mismos grados de contaminación utilizando los mismos parámetros. ¿Me explico? Entonces sí hay que delimitar aún más. Entonces, ya me atrevo a decir, la contaminación del río Patán, ¿sí?, en la zona urbana, es decir, donde se encuentra esta masa, ¿no?, o la mayor cantidad de gente que pasa, ¿no?, en el municipio, porque dicho sea de paso, el municipio de Tapachula específicamente, bueno, pues es muy amplio, es muy grande, ¿no? Sin embargo, el casco urbano, por llamarlo así, donde se encuentra concentrada la población, pues tiene obviamente sus límites, ¿no? Eh, Vamos a especificar la contaminación del río Patán en la zona urbana, en el municipio de Tapachula, ¿sí? Y evidentemente tenemos que darle una forma y de extender más su geografía. ¿Por qué? Porque igual digamos, esta investigación, así como tú la vas a hacer, por ejemplo, bueno, puede servir como pauta para otros investigadores, ya sean estudiantes o incluso para profesionistas, que va a servir, el cual le va a servir tu trabajo para que ellos
pues tengan una referencia como aquí, como en nuestro ejemplo, tendríamos que utilizar a otros autores, y eso lo vamos a ver adelante, a otros autores para poder esquematizar nuestro marco teórico, ¿no? En pocas palabras, hay que delimitarlo bien, tanto en situación como geográficamente, ¿no? Entonces decíamos, ya no sería simplemente nuestro tema la contaminación, sino ya desde una manera más específica podría ser la contaminación del río Coatán en la zona urbana en el municipio de Tapachula, Chiapas, México. Está totalmente delimitado, eh, es decir, bueno, no estoy hablando de otro río, no estoy hablando de otro tema que no sea la contaminación, no estoy hablando de la zona urbana, de otra, perdón, de la zona alta o la zona baja, estoy hablando específicamente de la zona urbana, ¿sí? Y evidentemente estoy diciendo que es un río, un afluente que se encuentra en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, en el país, en nuestro país, en este caso México, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, insisto, algunos investigadores de otro país o de otro lugar y ven tu reporte de investigación, ya que lo hayas hecho a través lo hayas publicado a través de un artículo, por ejemplo, entonces cuando ellos vean tu artículo, evidentemente van a localizarlo geográficamente hablando. Ahora, tenemos aquí dentro del informe de investigación, que sería, que como ya habíamos comentado, de hecho este tema ya lo vimos de una forma más completa, aquí vamos a tocar simplemente el inciso A de la introducción, que es el marco teórico. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se hace la recolección de la información que ocupamos pues para empezar a realizar nuestras fichas, que es lo que nos ocupa, ¿no? Que la clase del día de hoy yo creo que se centra un poco más a la construcción de las famosas fichas, ¿no? Aquí vamos a trabajar dos de las que ya hemos planteado, ¿no? Vamos a trabajar una ficha bibliográfica y una ficha electrónica, ¿no? Que comúnmente se le llama webgrafía. Pero vamos a esquematizar un poquito, no vamos a contextualizar. En un trabajo, bueno, está el título del trabajo, que es precisamente el tema, ¿no? Ya es el tema convertido como una especie de título, un tema es la contaminación y ya el título ya sería todo extensión que acabamos de construir entre todos, ¿no? Y dentro de la introducción, ¿sí? Del trabajo, ¿se acuerdan ustedes cuando les dejan un trabajo de escuela? Bueno, dicen, no, pues que sean, por ejemplo, no, que sean hojas blancas, en tamaño carta, con cierto color de folder, cierto número de fuente o cierta fuente, ¿no? Los marcos también hay que cuidarlos, ¿no? El entorno, el contorno, más bien dicho. Y dicen, bueno, se tiene que llevar una introducción, ¿no? Como parte, ¿no? Del proceso, este trabajo escolar, por decirlo así. Pero, ¿qué lleva la introducción? O sea, ¿qué es en sí la introducción en una investigación, en un informe de investigación? Bueno, tiene que llevar el marco teórico, la justificación, los objetivos y la hipótesis. En el caso de la justificación, los objetivos y la hipótesis lo vamos a trabajar en otro momento y hoy vamos a especificar el tema solamente en un aspecto del marco teórico, porque el marco teórico puede englobar muchas cosas, ¿sale? Desde el aspecto económico, político, social, religioso, cultural, todo el tema que digamos, contextualiza, ¿sí? Nuestra investigación. Pero nosotros vamos a hablar dentro del marco teórico, dice el marco teórico implica analizar y exponer aquellas teorías, o más bien enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que en esta investigación puede suceder que algunos otros investigadores, ¿sí? De otros lugares, ya sea de aquí de la República, del mismo Chiapas o incluso internacionales, que estén quizá investigando la contaminación de un río en su lugar de origen, por ejemplo, y necesiten un marco teórico, y necesitan, como dice la diapositiva, ¿verdad? Analizar teorías, ¿no? O enfoques teóricos de los que ya hicieron una investigación similar a lo que ellos van a hacer. Bueno,
si encuentran tu artículo, es decir, el resultado de esta investigación que tú hiciste o que hicimos aquí, a él les va a servir como marco teórico. Bueno, entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que ir a otros investigadores o más bien a otras fuentes de otros investigadores para que su trabajo nos ayude a construir este enfoque teórico. ¿Sí? En general dice todas las teorías y trabajos previos del tema y que se consideren válidos para la contextualización de la investigación. El marco teórico, o también llamado el estado del arte, nos ayuda precisamente a eso, nos ayuda a comprender, ¿sí? No solamente, digamos, la parte sustancial en nuestro ejemplo de la contaminación, sino ayuda a englobar o a contextualizar todos los enfoques que conllevan precisamente a ese tema, ¿no? Insisto, las políticas, por ejemplo, desde la perspectiva política, qué leyes o qué normas o cuáles son las políticas públicas que pueden utilizarse para evitar, por ejemplo, desde una perspectiva cultural, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente para evitar esto o qué no está haciendo? ¿Me explico? Desde una perspectiva, si tú quieres, filosófica, ¿no? Sobre el pensamiento de las personas sobre la basura o qué sé yo, ¿sí me explico? Entonces, todo lo que enmarca, de ahí viene el término, digamos, la problemática o el tema que tú vas a investigar, ¿sí? Bien, ¿y cómo lo vamos a recabar? Bueno, lo vamos a recabar a través de fichas, ¿no? Estas pequeñas, digamos, hojas de papel, ¿sí? Que desde la primaria, secundaria nos han dicho, ¿verdad? Nos han comentado que debemos de realizar, ¿no? A través de ciertos datos y dependiendo de la ficha que sea, ¿sí? Pues vamos a recabar, ¿no? Toda esa información, todos esos datos que nos ayudan a sistematizar. ¿Qué quiere decir esto? A organizar la información que yo voy a ocupar para poder desarrollar mi marco teórico, ¿no? En el ejemplo de la contaminación, ¿sí? Sabemos que a todo donde lo que lleva técnicamente los datos que voy a elegir para mi investigación se le puede llamar fuente, ¿no? Ya lo vimos en la clase, ¿no? Fuente de primera mano, de segunda mano, de tercera mano, en fin. En mi ejemplo o en nuestro ejemplo vamos a ocupar dos tipos de fuente. Una fuente bibliográfica, que es este libro, tengo acá, que dice Manual de Construcción y Manejo de Humedales Artificiales para el Tratamiento de Agua Residual de Beneficio de Café. No sé si lo logran ustedes observar, ojalá y sí. Está. Este libro, escrito por los ingenieros Mejía González Gamadiel y Herrera López David, editado precisamente aquí en el municipio, ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar para nuestra elaboración de nuestra ficha, de la elaboración de nuestra ficha bibliográfica. Y también vamos a utilizar esta página, ¿sí? Que es una página de la National Geographic de España, ¿sí? En donde viene precisamente más información al respecto y voy a recabar todos los datos para realizar una ficha electrónica o una webgrafía. Cabe señalar que este tipo de fichas, ¿sí? Ya vienen en tu dispositivo. Si tú te vas a Word, espero que nos dé tiempo más adelante de realizar una clase de dónde está ubicado en los iconos estos, para que en cuanto tú hagas una investigación y quieres hacer una referencia o una cita bibliográfica o no sé, de un video o de un periódico o de una página, qué sé yo, existe el formato APA, ¿sí? Que es digamos, este organismo, ¿no? Que se encarga de sintetizar y organizar los datos de ciertas fuentes, ¿sí? De una forma, digamos, convencional o internacional, ¿no? Digo, para darle mejor orden a tu trabajo, ¿sí? Pero ya existe en tu computador, lo único que tienes que hacer es ir al icono y meter toda la información.
Pero aquí lo vamos a hacer de forma, digamos, manual, ¿no? Entre comillas, manual. Es decir, con nuestras fichitas, y vamos a agarrar nuestras fichitas y lo vamos a ir, escribiéndolo paso a paso, ¿sí? Esto con el objetivo, bueno, de que sepas, ¿no? Cómo se organizan estos datos. Te insisto, tenemos dos fuentes. El primero es esta fuente, que es este libro, que me obsequiaron, ya tiene su ratito, y que yo agradezco muchísimo, ¿sí? Y también tenemos esta página, ¿no? Esta página oficial de la National Geographic Edición España, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar la ficha de registro biográfico. Recordemos que ahí tenemos la medida, ¿no? Aparente, ¿no? de nuestras fichas, que es de 7.5 centímetros por 12.5 centímetros, por si hacemos estas fichas de manera física. El primer dato sería el título del libro, que ya lo habíamos comentado, ¿no? El título del libro es Manual de Construcción y Manejo de Humedales Artificiales para el Tratamiento de Aguas Residuales en Beneficio del Café. Después vamos a implementar otros datos como el autor, Mejía González Gamadiel y Herrera López David. Aquí hay dos autores, puede ser uno, pueden ser varios, pero debes de tenerlo. Y recuerda ahí la nomenclatura en cuanto al nombre que debe de llevar. O sea, su primer apellido con mayúsculas, el segundo solamente al inicio de mayúscula y el nombre, ¿no? La coma y el nombre. Bien. Después vamos a la editorial. Bueno, aquí tenemos que fue editado precisamente por el Colegio de la Frontera Sur. Entonces vamos a poner editorial Ecosur. Después nos vamos al ISBN, que esto por lo regular lo encuentras en la parte, digamos, en la primera página de los libros o al último, dependiendo del editor. Pero, ¿qué es el ISBN? El ISBN, como ya habíamos comentado, es, digamos, como una especie de huella digital de este libro, ¿no? Con ese número, es un número de registro de manera internacional, en donde, pues, ya con esta clave, pues tú puedes encontrar en cualquier librería que lo tenga, obviamente, ya se van a referir precisamente a este libro y no a otro que se le parezca, ¿no? Y ponemos también o escribimos el número de páginas, que en este caso, pues, concluye con un cronograma de actividades, que está aquí, no sé si se logran ver, es este cronograma, que es la última página, que son 50, ¿no? Después nos vamos a la edición, también esa información que debe de estar al principio o al final de este libro, y tenemos que es la primera edición, y esta primera edición se hizo en el 2013. ¿Y dónde se editó? Lugar de edición, pues aquí en el municipio de Tapachula, Chiapas, México. Aquí jóvenes, tenemos una institución muy importante, que es el Colegio de la Frontera Sur, y créanme que sí sería bueno darse una vuelta por ahí o investigar más, porque hacen un trabajo estupendo. El tema, en este caso, no nos vamos a conflictuar mucho, vamos a trabajar sobre el tema de la contaminación del agua. Aquí también cabe poner el tema completo. ¿Se acuerda? La contaminación del río Patán en la zona urbana del municipio de Tapachula, Chiapas, México. ¿Sí? Aquí también podemos establecerlo, porque estas fichas nos va a servir a nosotros para poder organizar incluso todo este tema. Y como es una ficha, digamos, de ficha textual o de cita, bueno, yo encontré en la página 9 de este libro, dice contaminación del agua por desechos de café, página 9. Y ahí, si ustedes observan en la diapositiva, hasta abajo viene pg.9, y es página 9. Y cité, es decir, lo transcribí literalmente, ¿sí? Textualmente, lo que mencionan los autores. No todo, pero sí la parte que consideré más importante del texto. Dice, en el agua residual, dice, del beneficio húmedo del café se puede observar características como un color café rojizo, turbidez elevada, mal olor, baja concentración del oxígeno disuelto, acidez pronunciada, así como elevadas concentraciones de nitrógeno orgánico total, fósforo y enterobacterias, entre otros parámetros, ¿no?
de todo el libro, supongamos, de todo este libro, en mi investigación como marco teórico, me sirve esta información. Entonces, esta sería la primera ficha bibliográfica que voy a utilizar para poder concentrar posteriormente mi marco teórico. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, como ya habíamos comentado, está lo que es la ficha de registro web o la ficha electrónica. En este caso, ¿se acuerdan que vimos una ficha? El ejemplo es nuestra ficha de una página de la National Geographic edición en España, y los datos son los siguientes. ¿Quién es el autor? Es decir, el autor del artículo, en este caso es un artículo que publican acerca de la contaminación del agua. El artículo, como aquí se comenta, es el medio ambiente, contaminación del agua, y este artículo fue publicado el día 6 de julio de 2011. ¿Por quién? Bueno, por la National Geographic en España. Y la consulta, es decir, el día en que yo consulté esa página, fue el día 16 de marzo de este año. Y por supuesto, la parte más importante es la liga, es decir, la página literalmente de donde saqué esa información, nationalgeographic.es, que .es significa España, aquí como es, por ejemplo, si fuera México fuera .mx, me explico, pero aquí es .es porque es España, diagonal medio ambiente, diagonal contaminación del agua. No hay espacios, si se dan cuenta, el espacio está ya sea por medio de una diagonal o bien por medio de un guión medio, valga la redundancia. Bueno, esta es técnicamente la ficha que, o las fichas que se van a elaborar en su momento o en un primer momento para la construcción de, digamos, la sistematización de nuestra información o de nuestro tema. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Pues ahí está, ya tienes el ejemplo. Lo único que van a hacer ustedes es elegir un tema, primeramente, y delimitarlo. Es el primer paso. Ya el segundo paso será la elaboración de tus fichas bibliográficas, hemerográficas, fichas de trabajo, o las fichas que ustedes necesiten y ocupen a partir de ese tema que ustedes eligieron, ¿sí? El tema es total y absolutamente libre. Bueno, jóvenes, esta sería la clase de hoy. Me dio mucho gusto haberlos saludado. Nos vemos a la siguiente.